Ahora le voy a pasar la palabra a mi colega Juan Pardinas, que se los va a llevar en el tema de finanzas públicas. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy a compartir el trabajo que ha hecho el IMCO en el tema de finanzas públicas. Creo que con esto va a ser más fácil la presentación. Vamos a empezar con un dato que suena muy dramático, pero que creemos es importante socializar. Hay que subrayar que es una estimación de la fecha en la que México dejará de ser un país exportador de petróleo. La estimación es nuestra, es un trabajo del IMCO, pero los datos son directamente de Pemex. Calculamos que en julio de 2017 México dejará de ser un país exportador de petróleo. Esto no abre una crisis fiscal, una crisis en las finanzas públicas, porque si atendemos la definición semántica de la palabra crisis, una crisis es una etapa, es algo que empieza y que termina. Aquí lo que vamos a estar fundando a la mitad más o menos o al final del próximo sexenio es una nueva era en las finanzas públicas del país. Este va a ser un cambio estructural, hablamos mucho en IMCO de las reformas estructurales, pero desgraciadamente esta reforma estructural no va a suceder como consecuencia de un diseño en el Poder Ejecutivo, de una estrategia de políticas públicas discutida en el Congreso, sino va a ser un hecho probable, dada la estimación del IMCO, que nos va a imponer las circunstancias. Es una reforma estructural sobre la cual no vamos a tener margen de decisión en el país. Esta nueva era de las finanzas públicas nacionales, pues va a enfrentar un enorme boquete fiscal. En economía hay solo 3 maneras de tapar un agujero en las finanzas públicas. Es con más impuestos, con más deuda o con menos gasto. Con más impuestos, el faltante de ingresos petroleros, si pudiéramos tal vez apagar la luz para que se viera un poco mejor la pantalla, por favor. ¿Ya se apagó? Bueno, no se ve, yo les voy platicando. El faltante de ingresos petroleros para cubrir los aumentos requeriría aumentar la recaudación cada año del IVA en 22% y de ISR en 16%. No son las tasas, sino los niveles de recaudación. De este tamaño es el agujero que potencialmente nos vamos a encontrar en el futuro. La otra alternativa que tenemos sería la deuda pública. Desgraciadamente, muchos estados ya traen una carga de deuda importante. Vemos crecimientos preocupantes. En el caso de Chihuahua, de 2005 a 2009, hubo un crecimiento de la deuda pública de 700%. La deuda pública por habitante pasó de 497 pesos a 4,026. La deuda pública de Oaxaca en el mismo periodo tuvo un aumento del 600%. La deuda de Tamaulipas tuvo un aumento del 427%. La situación de las finanzas públicas en estos estados todavía es manejable debido a que muchos de ellos empezaron con niveles de deuda muy bajos. Lo que sí es francamente insostenible es la trayectoria y la velocidad de endeudamiento de estos estados. O tenemos otros casos, como el de Puebla, por ejemplo, que después de las elecciones del 4 de julio, el gobierno de Puebla contrató deuda por 2,370 millones de pesos. Esto equivale a un crecimiento del 35% de la deuda del Estado en el periodo entre que suceden las elecciones y hay cambio de gobierno en Puebla. Aquí el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, puede atestiguar el reto que implica para un nuevo gobierno iniciar su periodo, su sexenio, con una enorme carga fiscal, con una enorme carga financiera y tributaria, derivada del tema de la deuda. Sobre la otra alternativa después de impuestos, deuda, es el gasto. Lo que hemos visto es que las entidades de la República han tenido muchos problemas para controlar sus niveles de gasto. Vemos, por ejemplo, que en los últimos, entre 2006 y 2008, el sobreejercicio de las entidades alcanzó 587,000 millones de pesos. ¿Qué es el sobreejercicio?
es la diferencia entre lo presupuestado al inicio del año y lo gastado al final del año. Es el melate que se sacaron las entidades de la República, es el dinero que no tenían presupuestado, es el resultado de los egresos del petróleo, es el resultado de mayor recaudación tributaria a nivel federal. Vemos que hay una crítica a nivel federal muy severa sobre los subejercicios del gobierno federal. A nivel de las entidades, el reto son los sobreejercicios, que entre 2006 y 2008 implicaron 1.5 veces más el costo de la reconstrucción de Chile después del terremoto, 3 veces más que la reconstrucción de Haití después del terremoto y 12 veces más que el plan de austeridad propuesto por el gobierno federal entre 2010 y 2012. Entonces, cuando escuchemos exigencias de austeridad sobre el gobierno federal, evidentemente se puede mejorar mucho a nivel de la federación, pero las oportunidades de mejorar el gasto también existen a nivel de estados y municipios. La siguiente, a la anterior, por favor. Sobre el tema de servicios personales también existe una preocupación. Servicios personales es el eufemismo que usamos las personas que nos dedicamos a temas presupuestales sobre el gasto en nómina, el gasto en pensiones, todos los gastos asociados a costos laborales. ¿Qué nos enseña esta gráfica? En la parte baja, la zona verde oscura es lo que las entidades reportan al INEGI como servicios personales, como su registro oficial de nómina. Lo que aparece en la barra azul en medio y el verde claro en la parte de arriba son las estimaciones del IMCO del costo real de las nóminas, porque muchas de las nóminas de la burocracia en México de servicios personales no están catalogadas como salarios, sino como transferencias. Entonces, en muchos estados de la República, por ejemplo, el salario de los maestros se cataloga como transferencias del gobierno federal y no como nómina y costos salariales. Entonces, tenemos el ejemplo del estado de Hidalgo, en la parte más baja de la… aquí está el estado de Hidalgo, que reporta, si uno revisa las cuentas oficiales del estado de Hidalgo, nos va a decir que solo gasta el 4% de su gasto total en nómina, y pues realmente parecería de una eficiencia enorme, pero la realidad es que el estado de Hidalgo no está contando lo que gasta en magisterio, que sería esta barra azul, y lo que gasta en el pago de otros salarios a trabajadores de servicios de salud, trabajadores de seguridad. Entonces tenemos un problema simplemente de la contabilidad. En lugar de ser 4% del total, la realidad está más cercana al 65% del gasto total en el caso de Hidalgo, y el promedio nacional de las entidades es 67% de gasto en nómina según estimaciones del IMCO. Creemos que en una democracia como la que aspira a ser México, el costo total de la nómina no debería ser resultado de la estimación de una institución de la sociedad civil, sino un ejercicio constante de rendición de cuentas por parte de los distintos niveles de gobierno. La que sigue, por favor.